Hola mis amores, bienvenidos a más un vídeo. Yo soy Rayane Pinto, dueña de este canal, y hoy nosotros vamos a hablar sobre un tema muy interesante: cómo activar los aparatos removibles. Entonces, existe una duda, nosotros sabemos que existe un montón de aparatos removibles, pero si ustedes pensarem bien, todos son más o menos así, con la misma conformación de ganchos. Tenemos variaciones de acuerdo para cada tipo de tratamiento, pero si sabemos la base, ya es una construcción para nosotros sabermos cómo activar todos los aparatos removibles, ¿está bien? Hay algunas personas, alumnos míos, los doctores de la especialidad, del diplomado Intercept, ellos hablan así: profesora Rayane, tú odias los aparatos removibles. E, de verdade, talvez eles estejam corretos. Não é que eu odio, calma, mitad verdade, mitad mentira. Não é que eu odio os aparatos removíveis, é que é necessário muita colaboração do paciente e algumas vezes eu não quero esta responsabilidade de depender de um niño de 6, 7, 8 anos. Então, eu prefiro os aparatos fijos em todas mis mecânicas, e algumas vezes, quando eu vejo que o paciente é muito colaborador, eu acabo aí recomendando um ou outro aparato removível. Pero já les cuento que não são assim minha primeira opção para os pacientes. De verdade, é importante saber como ativar, independente da filosofia de cada profissional, não é mesmo? Então, nós vamos aprender acá. Este vídeo é um vídeo bastante prático. Eu quero ensinar a vocês como ativar estes aparatos. Então, nós vamos para a parte prática. Nós conseguimos utilizar aparatos removíveis para diferentes maloclusões, como por exemplo, uma mordida cruzada dentro alveolar. É possível utilizar um aparato removível com um tornillo expansor, ou então uma mordida cruzada anterior por uma retroinclinação de incisivos superiores. Podemos utilizar resortes para vestibularizar este incisivo inferior. Por exemplo, em caso de classe 3, quando nós vemos que é uma pseudo classe 3, por exemplo, um de mis preferidos é o arco de Eschler. Incluso eu posso deixar como sugerência acá, em algum lugar desse vídeo, creio que arriba, uma sugerência, porque há um vídeo allá neste canal que habla sobre como ativar, quais são as indicações do arco de Eschler. Então, vocês podem consultar em casos de classe 3, pseudoclasse 3, classe 3 dentro alveolar. Nós temos todos os ganchos, todos os aparatos removíveis funcionais que funcionam para tratamento da classe 2, que são removíveis. Então, temos como uma variedade de aparatologias que são removíveis para tratamentos de diferentes maloclusões. Agora, por exemplo, eu traje exemplos para vocês que são de aparatologias, são trampas linguales removíveis para tratamento de mordida abierta anterior. Então, vocês vão ver que é um tratamento também muito bueno quando o niño já abandonou o hábito e todavia tem uma mordida abierta anterior. Então, seria uma indicação também de utilizar as trampas removíveis, ok? Vamos a ver de que estas trampas removíveis, as indicações destes exemplos que eu traje a vocês, vamos a ver cada parte de estes aparatos. As trampas removíveis, elas têm a intenção de fazer um recordatório para a língua. Então, se nós falamos exatamente de mordida abierta anterior, estamos falando de uma maloclusão que acabou sendo causada por um fator que pode ser um hábito de sucção. Então, poderia ser uma sucção de bobo, de chupete, ou sucção digital, ou então os fatores secundários que podem ser respiratórios, traumas e etc. Pero sempre muito mais, a mordida abierta anterior será causada por um hábito de sucção que está permanente. En estos casos, mis amores, es nuestra obligación tener en cuenta de que si el paciente abandonó el hábito y todavía tiene esta mordida abierta, tenemos que recordar que esta lengua no puede más adelantarse. Ella tiene que mantener su posición ideal. Que la posición ideal de la lengua es cuando la punta de la lengua está reposando en la papila incisiva. Entonces,
Estos aparatos acá, estas trampas, ellos son recordatorios de la posición de la lengua y acaban haciendo con que estos incisivos superiores e inferiores que todavía no pudieron finalizar su erupción, que ellos puedan finalizar su erupción y así, consecuentemente, cerrar la mordida abierta anterior. Entonces, esta es la función de estas trampas linguales removibles, ¿ok? E para nós trabalharmos com qualquer aparatologia removível, temos que, em primeiro lugar, saber dibujar estes aparatos. Temos que, em primeiro lugar, saber o design que queremos os aparatos. Assim como quando vamos a uma tienda e queremos escolher como um uniforme, uma roupa, qualquer que seja a vestimenta, que nós sabemos como queremos esta roupa. Então, para os aparatos é igual. Temos que saber como queremos este aparato. Eu, por exemplo, tenho minhas preferências. Em relação a los ganchos de retenção, me gusta muito trabalhar com os ganchos Adams. Os ganchos Adams acabam me ajudando com uma libertad um pouco maior de ativação. Então, eu tenho dois pontos diferentes de ativação, que seria este gancho anterior, onde eu posso aumentar a inclinação de este gancho anterior e aumentar a retenção do aparato por consequência. E eu tenho também um outro gancho, um gancho posterior, que eu também, haciendo esta ativação em este outro gancho, nós conseguimos uma melhor retenção deste aparato removível. Recuerdo de que sempre que vamos manejar aparatos removíveis, é interessante estar com um 139, uma pinça dos picos. Esta pinça dos picos é muito multifuncional porque tem uma parte quadrada e uma parte redonda. Então, conseguimos fazer diferentes dobleces, diferentes ativações. Nos ajuda bastante nas ativações do aparato removível. Esta é a pinça ideal para hacer ativação de aparatos removíveis e manejo de aparatos removíveis. ¿Ok? Entonces, pensando en nuestro design, siguiendo las informaciones sobre el design de los aparatos removibles. Entonces, tenemos acá dos aparatos que son un poco diferentes. Si ustedes pensaren acá, este aparato verde de la izquierda, de mi izquierda, y el aparato azul, tienen la misma función, pero tienen un design diferente. Por ejemplo, los dos presentan la trampa lingual, los dos presentan los ganchos Adams, pero uno tiene arco vestibular y el otro no tiene arco vestibular. Entonces, yo les digo que mi preferencia es siempre colocar arco vestibular en los aparatos removibles, porque así tenemos como un control antero-posterior de los incisivos superiores. Assim como eu também posso adicionar outro recurso, que seriam estes resortes simples. Estes resortes simples ajudam em la vestibularização de incisivos. Quando eu vejo que os incisivos superiores, em sua posição original, estão retroinclinados, uma das maneiras de eu alinhar ou vestibularizar os incisivos superiores seria com estes resortes citos, estes resortes simples. Então, para mim, uma trampa completa acá seria a combinação destes dois aparatos, com arco vestibular e também com alguns resortes de ativação. Ok? Neste aparato azul, nós temos uma outra parte que seriam os ganchos auxiliares, os ganchitos bola. Estes ganchitos bola, eles também servem para aumentar a retenção de los aparatos removíveis. Então, se vocês estão adelante de um paciente que será indicado para aparatos removíveis, quais são os ganchos que este aparato deve ter? Gancho Adams, se tem a possibilidade, coloca também um gancho bola para aumentar a retenção, como está indicado acá. Tu tienes também que ter, como me gusta sempre ter, um arco vestibular. Este arco vestibular ajudará em la composição, em la ativação, em el control de los incisivos superiores. E aí tu puedes colocar outros tipos de acessórios, como resortes, como trampa, de acordo com a necessidade de seu paciente. Um outro fator importante para os aparatos removíveis, que eu quase que sempre coloco em los aparatos removíveis, seria o tornillo expansor.
El tornillo expansor muchas veces lo necesitamos sin ni siquiera saber que necesitaremos al futuro. Entonces, si ves que su paciente es clase 2 o clase 3, es mejor colocar un tornillo de expansión, porque probablemente la maxila de su paciente estará afectada por este degrado, por esta posición inadecuada antero-posterior de la maxila de la mandíbula, ¿está bien? Si la clase 2 o la clase 3 es solo dentoalveolar y no es esqueletal, ok, tú puedes optar en no colocar o colocar un tornillo de expansión. Pero si es esqueletal, si tiene un problema verdadero esqueletal entre maxila y mandíbula, es importante colocar este tornillo de expansión, porque, por ejemplo, en pacientes clase 2, ellos siempre presentan un arco superior más estrecho. En pacientes clase 3, con frecuencia necesitamos de una mejor conformación de la maxila. Entonces, siempre es bueno tener un tornillo de expansión también, ¿ok? Bueno, pensando entonces en las activaciones, acá, por ejemplo, cuando vamos a activar gancho de Adams, como yo mostré a ustedes, la mejor manera de activar un gancho de Adams es colocando la parte redonda, como está acá, de los picos, en el ganchito, y ahí sí nosotros hacemos una fuerza hacia adentro para aumentar la inclinación de estos dos ganchitos anterior y posterior. Así nosotros aumentamos la retención, pedimos para que el paciente se coloque, se retire y ver si esta activación está demasiada, si está muy leve o si está adecuado. ¿Está bien? Si nosotros no conseguimos ajustar exactamente, también tenemos la posibilidad de colocar esta región de la pinza y aumentar la altura de este gancho por completo, pero solo en último caso. En relación al arco vestibular, nosotros tenemos la posibilidad de aumentar o disminuir la altura con el dos picos también, y también tenemos la posibilidad de ajustar la región del arco vestibular por medio del cierre de los loopings. Entonces, todas las veces que nosotros cerramos el looping, tenemos que saber que dejamos este arco más bajo. Entonces, tal vez sea necesario después hacer una segunda activación de levantar este arco vestibular, ¿ok? Entonces, todas las veces que manejamos estos arcos vestibulares, cerramos, abrimos looping, hay que probar en la boca del paciente y ajustar la altura y dejarlo siempre de preferencia en la mitad de la corona de los incisivos superiores. Ahora, mis amores, en relación a la trampa, a la región de la trampa, esta trampa debe impedir que la lengua se vaya hacia anterior. Entonces, nosotros cuando viene el aparato, mira que acá está sin ajustarse, viene siempre recto. Siempre pedimos para que el técnico dental caliente estos ganchitos de la trampa para que nosotros afuera de la boca del paciente tengamos la oportunidad de doblar si necesario. ¿Ok? Ups, fracturó. Déjame ver. Fracturou. Eu fracturei o aparato, que hago agora? Eu quebrei o aparelho. E agora? Fala para eles. Se você quebrar o aparelho... No haga esto en casa, ¿ok? Este aparato en verdad que pasó fue que esta región de la trampa estaba muy cerca del corte de la región del tornillo expansor. Entonces no dejes tu técnico dental cometer este error, mira. Siempre pida para que él coloque de esta manera acá, haciendo con que estos dos lados de la trampa se queden un poco más lejos del corte del tornillo expansor. Señores, una tip, por favor, no dejen de hacer eso. En casos donde nosotros colocamos trampa y tornillo expansor, hay la real necesidad de posicionar 2 unidades de trampa para un lado y 2 unidades de trampa para el otro y hacer el corte central del aparato, como ustedes están viendo acá. Porque si no hace eso, es imposible hacer la activación del tornillo expansor. ¿Ok? Entonces, siempre que existe la asociación de tornillo expansor y la trampa lingual, dejarlos separados y no hacer con que
esta región de la trampa esté muy cerca del acrílico, del corte del acrílico. Si no, ustedes van a hacer como pasó acá, que se fracturó. ¿Se ve que se fracturó? Muy bien, señores. Entonces, vean acá de que ustedes ya vieron cómo se activa el gancho Adams, ustedes ya vieron cómo se activa el arco vestibular y hay también que activar el gancho bola. Generalmente los técnicos dentales hacen los aparatos sin activación, tú tienes que activar. Entonces, para hacer la activación del gancho bola, siempre me gusta aumentar la inclinación de la bolita. Entonces, yo cojo la punta de los picos y aumento la retención de la bolita. Mira, cuando yo hago eso, acabo acercando esta región de la bola de la región interproximal de los dientes y aumento la retención. En relación a estos ganchitos que ustedes están viendo acá para alienación de incisivos o para vestibularización de algunos dientes de manera aislada, nosotros también activamos con el dos picos, de preferencia con la parte redonda. Entonces colocamos la parte redonda acá. Podemos hacer primero la activación que está más afuera porque está como un poquito más fácil y vemos si está suficiente. Si nosotros queremos un poco más de activación, también es posible hacer una segunda activación. Y miren que cuando el paciente coloca este aparato, estará haciendo una fuerza como un resorte hacia la vestibular, haciendo con que ese diente específicamente que está localizado en esta región se vaya hacia adelante. ¿Ok? Entonces tenemos estas dos posibilidades de hacer la activación en la parte más anterior y en la parte interna también. Mejor iniciar la activación en la anterior y después en la interna. Y ahora vamos para la activación del tornillo. Todas las veces que tenemos un aparato con un tornillo de expansión, viene una llave de activación, siempre. Entonces es importante una tip para ustedes. Para que no tengan accidentes en casa, yo siempre recomiendo a mis alumnos, que son los alumnos de especialidad, acá en el canal de YouTube, de los doctores del método Intercept también, a hacer en este hilo dental, que puede ser también una otra cinta, es que hilo dental siempre tenemos en el consultorio, como un hilo dental de seguridad. Entonces ustedes colocan, acá está el hilo dental, ustedes van a colocar en la extremidad de la llavecita y van a hacer con que el paciente tenga esta cinta para colocar el brazo en la hora de activar el aparato. Eso es menos importante para aparatos removibles porque se hace la activación afuera de la boca, pero también para evitar que se caiga al piso es importante también para los aparatos removibles. Así siempre estará bien seguro acá en la mano de la mamá, del papá, del abuelo, del responsable. ¿Cómo hacemos la activación de este tornillo expansor? Observen acá que siempre tendrá una pequeña seta de orientación hacia dónde vamos a hacer la activación. Entonces, siempre nosotros vamos, miren que en esta llave también hay una marcación hacia dónde se entra esta llavecita. El papá, la mamá, abuela, el responsable va a hacer con que el paciente retire el aparato para hacer la activación del tornillo de expansión y va a hacer la movimentación, encajar la llave y hacer la activación siempre en el sentido para atrás. Y ahí ya va a aparecer la otra bolita. Y después ya es posible hacer la siguiente activación. Todas las veces que yo hago eso, que yo coloco en la anterior, coloco la llave y voy para detrás, yo estoy haciendo una activación de 0.2 milímetros. Entonces, considerando ahí un poquito más, solo para cerrar las cuentas, sería 0.25. Significa que cuando yo hago 4 activaciones, hagan las cuentas, 0.25 más 0.25 más 0.25 más 0.25, yo tengo una activación de 1 milímetro, ¿ok? ¿Y cuál sería la cantidad de activaciones, el ritmo, el protocolo de activaciones para un aparato removible, el tornillo de expansión?
sería de una activación, que sería de 0.25, que puedes hacer esta activación semanalmente. Entonces, puede hacer de 1/4 de activación por semana, un máximo de 2/4 de activación por semana, ¿ok? Dependiendo del ritmo que quieres activar, puedes llegar hasta 2/4 de activación por semana. Si hace más que 2/4 de activación por semana en un aparato removible, podrá causar una desadaptación de este aparato en la boca, porque estás haciendo un ritmo de activaciones que está mayor que la acomodación dentaria del arco superior o también del arco inferior. Estos tornillos del arco inferior serían las placas de Schwartz, que también funcionan de la misma manera. ¿Está bien? Entonces, nosotros vimos ahora ritmo de activación, vimos cómo activar el tornillo, vimos cómo nosotros activamos gancho Adams, cómo activamos gancho bola. Y ahora yo quiero pedir para que ustedes dejen acá en los comentarios que ustedes más gustaron de este vídeo. Si ustedes trabajan con aparatos removibles, si ustedes gustan de aparatos removibles, porque ustedes ya vieron mi opinión, ¿no es mismo? No dejen de suscribirse en el canal, dejar un like en este video si ustedes gustaron, recomendar para otras personas, encaminar, compartir con otros doctores y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. ¿Está bien? Un beso de la profesora Daiane. Bye, bye.